La eternidad de Cristo. Jesucristo no es un ser creado, es el creador de todo lo que existe. Dice la Biblia: por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Hebreos capítulo 3, del 1 al 4. El creador de todo lo que existe recibe más honor que las cosas creadas. No entender esta diferencia nos lleva a caer en la idolatría. Dijo Pablo de los idólatras: en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios, y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pero algunos suponen de Jesús, como es el Hijo de Dios, su primogénito, que Jesús tiene un principio, es decir, que antes de que Él naciera, Él no existía hasta que Dios lo creó. Pero Jesucristo no empezó a existir cuando nació de la Virgen María. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Juan capítulo 8, versículo 58. Y Abraham ya tenía muchísimos años que había vivido y había muerto. Pablo dijo de Jesús: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Pero con todo y esto, hay quienes todavía retienen su razonamiento equivocado, pensando que Jesucristo es una criatura creada por Dios, porque piensan que fue el primer ser que Dios creó y que después Dios creó todo lo demás por medio de Él, negándose a reconocerlo como el creador de todo lo que existe. Pero nos dice la Biblia de Jesús y de su principio: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. También nos habla la Biblia de Jesucristo y la semejanza que tiene con Melquisedec, diciendo:
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Es decir, el principio de Jesucristo es la eternidad, porque no tiene principio de días ni fin de vida. Y cuando habla del nacimiento de Jesús, cuando es engendrado por el Padre Eterno, son salidas que ha tenido desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, estaba con el Padre, sale del Padre, viene a este mundo y se manifiesta en este mundo. Luego regresa con el Padre cuando ha finalizado la obra por la cual fue enviado. Porque dice la Biblia, en el principio ya existía la palabra, es decir, Jesucristo. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Juan capítulo 1, del 1 al 3. Jesús dijo a sus discípulos cuando ya iba a regresar al Padre: salí de la presencia del Padre para venir a este mundo. Ahora dejo el mundo para volver al Padre. Juan capítulo 16, versículo 28. Y también dijo al Padre: yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Juan capítulo 17, versículo 4 y 5. Sin embargo, algunos piensan que cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, fue el momento en que Jesús fue creado por Dios. Porque Jesús es la luz verdadera. Sin embargo, Jesús nos dice del Padre que Dios es luz y que en él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Es decir, que la esencia y la plenitud de Dios es luz verdadera. Por lo tanto, es una tontería pensar si Jesús hubiese sido creado por Dios, porque Él es la luz verdadera. Antes de este acontecimiento, Dios el Padre hubiese estado en la oscuridad. Sin embargo, la Biblia nos dice, Dios es siempre el mismo y en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Es decir, la naturaleza de Dios no es creada, es eterna. No tiene principio de días ni fin de vida. De manera que Dios el Padre, que es en toda su esencia y en toda su plenitud luz verdadera, siempre ha tenido esa luz eterna, que no tiene principio de días ni fin de vida. Y esa luz verdadera que estaba con Dios en toda su esencia y en toda su plenitud, salió del Padre y se manifestó en el mundo. Otro caso
a considerar. Jesucristo, que es la sabiduría de Dios, da testimonio de su principio diciendo: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de que el mundo está formado. Proverbios capítulo 8, del 22 al 26. Y la palabra clave para que entendamos lo que Él está diciendo es la palabra engendrado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios el Padre, que es sabio en toda su esencia y en toda su plenitud, le dio forma y cuerpo al Señor Jesús para salir del Padre en toda su esencia y en toda su plenitud. La palabra engendrado quiere decir que estaba con el Padre y salió del Padre en toda su esencia y en toda su plenitud para manifestarse en el mundo, y por medio de Él fue creado todo lo que existe en el universo. Porque pensar que antes de que Dios creara la sabiduría y la inteligencia, Dios estaba sin sabiduría ni inteligencia, y esto es una tontería, porque la naturaleza de Dios no tiene principio de días ni fin de vida, porque Dios es siempre el mismo y en Él no hay variación, y Él siempre ha sido sabio por toda la eternidad. Cuando Dios engendró a Jesucristo en el vientre de la Virgen María y le dio forma y cuerpo para que tomara la forma de un ser humano, no por eso empezó allí la existencia de Jesús. De la misma manera, cuando Dios le da la forma y el cuerpo a su Hijo de un ser espiritual como los ángeles, no por eso empieza la existencia de Jesús a partir de esto, porque Él no tiene principio de días ni fin de vida. Dice la Biblia de Jesús: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. Porque Dios nunca dijo a un ángel: tú eres mi hijo y te he engendrado hoy. Ni dijo tampoco de ningún ángel: yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice: hace que sus ángeles sean como viento y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo, dice: tu reinado, oh Dios,
es eterno y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría más que a tus compañeros. También dice del Hijo: tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa. Lo doblarás como se dobla un vestido. Lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo. Tu vida no terminará. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1 del 3 al 13. Jesús dijo: para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Juan capítulo 5, versículo 23. Quien no honra a Jesucristo como el creador de todo lo que existe, lo menosprecia. Porque el creador de todo lo que existe recibe más honor que las cosas creadas. Y solo el creador de todo lo que existe no tiene principio de días ni fin de vida. Jesucristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es decir, su misma naturaleza, que es eterna, porque no puede ser creada, no tiene principio de días ni fin de vida.